que vengan, que estén aquí. Quisiera contarles que no soy especialista en felinos, estoy lejísimo de ser especialista en felinos. Me encanta la toxicología. Creo que todos hemos estado frente a un caso de un paciente intoxicado y nos agarra la desesperación por ver qué hacemos, si existe un antídoto, y la consigna cuando tengan un paciente intoxicado es: no vamos a perder tiempo en tratar de hacer un diagnóstico etiológico, sino que debemos tratar todo sintomáticamente o sintomatológicamente. Si eventualmente hay un antídoto, luego nos enteraremos. Muchas veces son bastante difíciles de diagnosticar. Vamos. Muy bien. Entonces, vamos rápido con algunas definiciones como para repasar un poco lo que vimos en nuestra época de estudiantes. La toxicología estudia los tóxicos, y los tóxicos son sustancias que provocan un daño de diversa magnitud, es decir, la mayoría por suerte no provocan un cuadro grave, pero sí existen algunas excepciones que comprometen la vida de nuestros pacientes. La palabra veneno, que normalmente en el lunfardo se utiliza también para definir al tóxico, en realidad desde lo que es la toxicología estrictamente se reserva a las toxinas, es decir, este grupo de sustancias que son sintetizadas por seres vivos: bacteriotoxinas, micotoxinas, fitotoxinas de plantas o zootoxinas de animales, donde estarían, por ejemplo, los venenos de escorpiones, de arañas, de serpientes, etc. Y la intoxicación entonces es ese conjunto de signos y síntomas que caracterizan al efecto tóxico de una sustancia, que puede ser directo, es decir, per se, la sustancia tóxica tiene un tropismo por determinado órgano, o a veces son manifestaciones indirectas, ¿no es cierto? A estas cuestiones indirectas es muy sensible, o son muy sensibles: hígado, riñón, sistema nervioso central. Y un antídoto, que es aquella sustancia que permite contrarrestar los efectos de un tóxico, desde el punto de vista específico, es una interacción química antígeno y anticuerpo. Es decir, podemos leer un montón de cosas en libros de toxicología que hablen de antídoto, pero en realidad son fármacos reversores o que tienen un efecto antagónico con respecto al tóxico o a lo que provocan indirectamente. Tal es el caso de atropina en órganos fosforados, por ejemplo. El verdadero ejemplo de un antídoto es el suero antiofídico, por ejemplo, ¿no es cierto? Porque, no sé si recuerdan, es una interacción antígeno-anticuerpo, es decir, con esos anticuerpos tratamos de neutralizar a los antígenos del veneno de la serpiente que están circulando. Bien, la toxicocinética, muy fácil, es lo que el organismo le hace a la sustancia tóxica, es decir, todo lo que va sufriendo de cambios y modificaciones en su curso por el organismo, y la toxicodinamia es lo que la sustancia tóxica le hace al organismo. Entonces, tenemos que existen diferentes vías de absorción, de la misma manera que para un fármaco. Aquí hay puntos claves a tener en cuenta con las sustancias tóxicas. Tienen que considerar, por ejemplo, la liposolubilidad o la hidrosolubilidad. Normalmente las sustancias liposolubles pueden atravesar, si son muy liposolubles, piel intacta. Por ejemplo, si van a tratar un paciente intoxicado con órganos fosforados o carbamatos, tienen que protegerse ustedes, y el guante de látex no sirve, atraviesa sin ningún problema el órgano fosforado, entonces deben usar butilo o nitrilo. En lo que es la distribución, importa mucho el grado de unión a proteínas plasmáticas, porque esto en definitiva es como el fármaco, ¿no es cierto? Recuerden, la sustancia o el xenobiótico, es decir, la sustancia extraña al organismo, no ligada a proteínas plasmáticas, es la que ejerce en definitiva el efecto o farmacológico o toxicológico. Entonces, ¿por qué importa esto? Porque si yo, por ejemplo, tengo un paciente con una masa corporal pequeñita, un animal flaco con una hipoproteinemia o con tejido graso en poca cantidad, evidentemente estas sustancias no tienen dónde engancharse o ligarse y pegan con todo en un sistema como el sistema nervioso central. ¿Me siguen? Es el caso de fosforados, carbamatos, piretroides, lactonas macrocíclicas. Con respecto al metabolismo,
Sabemos que lo que intenta hacer el hígado es transformar una sustancia lipo en hidrosoluble. Para eso hace toda una secuencia de reacciones de fase 1 a fase 2, en donde va cambiando esa lipo a hidrosolubilidad para que pueda ser excretado por vía biliar, por vía renal. Y finalmente tenemos la excreción, es decir, normalmente es renal y nosotros asociamos a que el riñón hace todo, pero la vía biliar también es muy importante. En algunos casos la vía respiratoria también es una vía de eliminación, sobre todo para aquellas sustancias volátiles. Por ejemplo, en la intoxicación por monóxido de carbono entra por la vía respiratoria, pero también es eliminado por esa vía. ¿Siguen? O en el metabolismo de algunas sustancias, como es el caso del etilenglicol, si no recuerdan o no se ubican con lo que estoy mencionando, me lo dicen. También hay metabolitos que se eliminan por la expiración. Con respecto a al metabolismo, en lo que es el hígado, hay excepciones, es decir, esto de pasar de de más tóxico a menos tóxico, es decir, de liposoluble a hidrosoluble, ya que existe un proceso llamado bioactivación que hace que las sustancias que no son tóxicas se vuelvan tóxicas. Ese es el ejemplo, por ejemplo, para la redundancia, del etilenglicol, que no es tóxico por sí, pero cuando se metaboliza da ácido oxálico, que es nefrotóxico. ¿Me siguen? O el paracetamol, que mientras no pase por el hígado no se bioactiva. Luego de pasar por el hígado se genera un metabolito que produce daño a los eritrocitos o daño a los hepatocitos. Bien, ¿cómo puede provocar un efecto tóxico una sustancia? Porque hace un antagonismo competitivo en lo que es la actividad de un mediador químico como un neurotransmisor, porque modifica la actividad de diferentes enzimas, porque forma, ROS significa especies reactivas del oxígeno, es decir, radicales libres. Por ejemplo, ya que estamos aquí en un ateneo de felinos, el eritrocito de los gatos es extremadamente susceptible a toda sustancia que genere especies reactivas del oxígeno, que van a provocar básicamente la transformación de la hemoglobina en metahemoglobina y la formación de cuerpos de genes, con una posible anemia hemolítica. Y el daño hístico está asociado normalmente a cáusticos, lavandina, ácido muriático, amoníaco, etc. Bien, la mayoría de las intoxicaciones, tal vez coincidan conmigo o no, si se dedican específicamente a felinos por la casuística, pero ocurren en el canino. El felino es mucho más selectivo en todo lo que utiliza, ¿no es cierto? La mayoría, a ver si coinciden ustedes conmigo, de las intoxicaciones en los felinos son mediadas por el propietario. ¿Sí? Casi 90 y pico % de las intoxicaciones es el propietario quien mete la mano, por decirlo de alguna manera. Pero también hay situaciones en las cuales el felino, por su propia voluntad, por curiosidad, sobre todo en animales jóvenes, se dedica a comer cosas que no corresponden. Es el caso de plantas tóxicas como los lirios, extremadamente peligrosos para la especie. Muy bien. Con respecto a las razas involucradas, bueno, ¿qué podemos decir de este cuadro? Simplemente de que o es una raza tragona, o es una raza destructora, o bueno, ustedes saben que el labrador y el golden se caracterizan, pero eso no es una regla, ya que un montón de mestizos, hablando de caninos, pueden intoxicarse sin ningún tipo de inconveniente, es decir, por su forma de ser, por su forma de involucrarse con el medio, mientras que en el caso de los felinos no hay una raza particular. Si uno lee alguna literatura anglosajona, hablan de los siameses porque son más populares, pero eso depende mucho de cada país, ¿cierto? Con respecto al rango etario, obviamente imagínense ustedes que en primer lugar se intoxican las categorías, por así decirlo, más jóvenes, mientras que los adultos es menos frecuente. En el caso de caninos y felinos, tal vez una mudanza, tal vez, sobre todo en el felino, la presencia de un nuevo integrante en la familia, ya sea otro animal o un nuevo integrante humano, puede provocar de que lo que no hacía, lo hace. Con respecto al propietario, bueno, podemos hablar un montón, ¿no es cierto? Aquí el propietario
para que no sea un monólogo, cuéntenme qué casos de intoxicaciones les han tocado en felinos de la mano del propietario. Número 1, sí. Paracetamol. Marihuana. ¿Alguien dijo aspirina por aquí? Aspirina. Éxtasis también. No, sí. O sea, power, ¿no es cierto? Muy bien. Ectol, muy bien. Una mezcla de piretroides organofosforados. ¿Algo más? Acaroína. Pensaba que no era común en la zona, pero sí. Sí lo es, el fluido Manchester, ¿no es cierto? Sí, eso es una cosa rarísima, ¿eh? Ahora vamos a hablar de algo respecto. Mata todo. Todo. Bien, el etilenglicol. Perfecto, el etilenglicol es desde hace algún tiempo menos frecuente en la intoxicación, pero si ustedes ven los recipientes que se venden para refrigerantes radiadores, dice alejado de los niños, pero no mencionan las mascotas. Entonces, la gente que trabaja en talleres, si tiene un gato o un perro, ni se enteran de que eso es muy peligroso, ¿sí? Esto es una mini encuesta que hice con algunos colegas. Esto puede variar muchísimo de acuerdo a la zona en la cual ustedes desarrollan su actividad. La toxicología tiene algo bastante diferente de lo que es el resto de las especialidades o ramas, y es que tiene mucho de regional. Es decir, probablemente algunas de las cosas aquí les sean comunes a su clínica, a su experiencia, y otras totalmente raras, ¿no es cierto? Lo que sí se nota en grandes ciudades, en grandes urbes, es que muchas intoxicaciones, estas de la mano del propietario, van de medicamentos de uso humano, ¿sí? Antiglaucomatosos, hipoglucemiantes orales, como agregando lo que ustedes ya mencionaron. Así que bueno, es de acuerdo a la zona en la cual ustedes vivan, e inclusive en una distancia de 10 a 20 kilómetros entre veterinaria y veterinaria, por poner esa referencia, puede cambiar por completo todo. Bien, toda sustancia puede o no ser tóxica de acuerdo a la dosis. Si recordamos algo de fármaco, hace muchos años Paracelso decía que nada es tóxico, todo es tóxico dependiendo de la dosis. Fíjense que acá no vamos a hacer un análisis por una cuestión de tiempo, y tampoco esto es muy aburrido, pero si ustedes leen en un prospecto o en un libro que tal sustancia tiene una dosis letal 50 de apenas miligramos por kilo, como es el caso de un derivado aquí del cianuro, eso significa que es terriblemente tóxico. Mientras que si nos acercamos a el rango de los gramos por kilo, o sea 8, y pico gramos por kilo, 8.700 miligramos por kilo, eso es menos tóxico. Pero hay particularidades con la urea. Si nos dedicamos a grandes animales, es una causa bastante frecuente de intoxicación. Ahora, no porque una sustancia tenga una dosis letal 50 bajita, sí o sí va a intoxicar a un paciente, porque por ejemplo la estricnina, se ubican, tiene una dosis letal 50 de 2 a 3 miligramos por kilo, pero mientras no sea ingerida no pasa nada. El contacto con la piel, una simple higiene, y no pasa absolutamente nada. Eso se llama exposición. ¿Se entiende? Entonces eso es importante tener en cuenta. Es un dato importante si tenés un paciente con toda la signología, pero si no, cuidado. Bien, acá tenemos la fórmula de la nicotina y un cigarrillo para decirles que, aparte de lo que decía Paracelso, la vía de ingreso es fundamental, como les acabo de decir con el caso de la estricnina. O ustedes saben que, no sé si lo saben o se lo imaginaban, que el gato, mientras no se acicale el producto de una pipeta para perros, no va a pasar nada, porque por más que sea liposoluble, si penetra algo, su tasa de esterasas y glucuronidación funciona. El problema es que el gato se da vuelta y para adentro, ¿no es cierto? El acicalado es el que de la cuestión con la especie. La nicotina, aproximadamente unos 5 cigarrillos, el alcaloide obtenido de 5 cigarrillos inyectado por vía intravenosa en un equino de 400 kilos puede provocar un desenlace fatal. Con eso entendemos que la vía también es importante, ¿sí?
Con respecto a la química, bueno, esto es para representar que algo es hidrosoluble porque tiene cargas y esto es polar y aquello es apolar o liposoluble. Es importante que recuerden que las sustancias liposolubles por regla general hacen, por ejemplo, circulación enterohepática y que existe una diferencia sustancial entre especies. Por ejemplo, el ibuprofeno en el humano no hace circulación enterohepática, pero en el perro y en el gato sí. Entonces esas cuestiones son importantes. ¿Por qué? Porque si signológicamente el paciente me lo permite, es decir, si no está con gastroenteritis, vómitos y demás, una alternativa a ese paciente intoxicado es hacer carbón activado. El carbón activado seriado, es decir, cada 4 a 6 horas, siempre que se pueda administrar por vía oral, es una buena alternativa para detoxificar a ese paciente sabiendo que tiene circulación enterohepática. Lo mismo pasa con las lactonas macrocíclicas, es decir, con la ivermectina. ¿Me siguen, colegas? Bien. Y bueno, esto también, como cualquier otra situación, muchos colegas comentan, pero mira que a un perro o un gato el propietario le dio ibuprofeno y no pasó absolutamente nada. Bueno, así como hay una respuesta positiva a un fármaco, puede haber una respuesta negativa a un tóxico dependiendo de cuestiones idiosincráticas. No son muy frecuentes, pero es una manera de explicar esta diferencia de un individuo en un grupo. Bueno, importa también el tamaño corporal, como habíamos dicho, la reserva de grasa, la cantidad de proteínas plasmáticas. Ustedes saben que para utilizar anestésicos en un paciente obeso hay ciertas cuestiones que hay que tener en cuenta, cálculos que hay que hacer, a diferencia de lo que es un paciente magro. Bueno, lo mismo ocurre con los pacientes flacos y obesos. ¿Cuál es la desventaja del obeso? De que tiene mucho más sustrato para sustancias liposolubles. Por ejemplo, fosforados y carbamatos se acumulan despacito en el tejido adiposo y luego hacen redistribución. Es decir, uno controla los signos con atropina y se queda tranquilo, da el alta al paciente, lo cual no es una buena idea cuando median estas sustancias tóxicas, y luego 2 o 3 horas vuelven los signos, por esta cuestión de la redistribución. Y el estado sanitario, bueno, no nos vamos a extender en esto, ustedes saben obviamente que tanto para las cuestiones o etiologías tóxicas como cualquier otra etiología, importa también plan sanitario, estado de salud al momento, si existen enfermedades previas como renales, hepáticas, etc. Bien. Con respecto a los órganos, voy a citar algún ejemplo para no extenderme mucho en esto, o si quieren ustedes darme un ejemplo de que recuerden de sustancias tóxicas que afectan al aparato digestivo con estos signos. Por ejemplo, ¿se les ocurre alguno? Plantas, muy bien. A ver si coinciden conmigo. ¿Aines? Bien, hay muchos ejemplos, se me ocurren esos. Perfecto. A nivel del aparato osteomuscular puede haber paresia, parálisis, ataxia, contracciones tónico-clónicas, tremores o bien flacidez. ¿Algún ejemplo que se les ocurra? Los perforados, las pipetas de piretroides. Pueden ser por los solventes. Y hacia la flacidez, ¿qué sustancia puede provocar? Bien, dentro de lo que es una bacteriotoxina, muy bien, perfecto. Las lactonas macrocíclicas, el amitraz, ¿sí? Bien. Con respecto a óseo, esto es más bien de intoxicaciones crónicas, son muy pocos los ejemplos, cuestiones con el flúor, pero son bien de situaciones geográficas, ¿no es cierto? Son las menos frecuentes en pequeños animales, se notan más en grandes animales. Y en el caso de riñón, cuéntenme, acá hay un montón de ejemplos. Inés, las, ¿cuál? El lirio, muy bien. El metabolito del etilenglicol, perdón, del etilenglicol, muy bien. Es decir, tenemos bastante ejemplos, ahí serían cuestiones que median el metabolismo o que directamente pueden provocar toxicidad. Acá
porque no sé si todos trabajan en Cava o en zonas cercanas, pero si se van a otras provincias donde hay serpientes venenosas, las yarará provocan un montón de daño a nivel de riñones, entre muchas otras cosas, ¿no? A mí un día se me intoxicó un cachorrito con Zika revoluta. Zika revoluta es a nivel hepático. Puede dar porque es multiorgánica. Normalmente empieza con hígado, pero continúa luego multiorgánica, ¿no es cierto? ¿Qué es una planta? Zika revoluta, creo que tengo una foto y si no... parece una palmera, botánicamente no lo es, Okay. ¿sí? Tiene unas semillas de color naranja en una estructura que parece un alien. Uno lo abre y ahí están todas las semillitas, ¿sí? Que no son frutos, son semillas, es una planta prehistórica, estoy seguro que la han visto. Creo que tengo una foto. Bien, un ejemplo de hepatotóxico. Zika revoluta. Zika revoluta, muy bien, en plantas. Paracetamol. Paracetamol, ibuprofeno, los AINES y los analgésicos antipiréticos como el paracetamol pueden provocar daño. No es tan frecuente en el caso de los AINES, pero hay aproximadamente un 20% de posibilidad de daño hepático con AINES. En primer lugar son digestivos, en segundo renales. Muy bien. A nivel de lo que es ya sea la parte corpuscular de la sangre o bien lo que es la coagulación sanguínea, ¿se les ocurre? Warfarínicos. ¿Han tenido casos de intoxicación en felinos con warfarínicos? No. Bien. Si hay tiempo les muestro, para mí era una cosa que rozaba lo imposible. Y sin embargo, hay un caso por aquí. Muy bien. También hay coagulopatías con los venenos de serpientes, como el caso de la yarará. Y la formación de metahemoglobina está asociada en el felino al paracetamol. ¿Sí? A la cebolla también, muy bien. Y a la acaroína o fluido Manchester que dijo alguien por aquí. Perdón. Tóxica renal, nefrotóxica, muy bien. No se sabe por qué. Una determinada cantidad de uvas o pasas de uvas para un paciente, sobre todo en caninos está definido, o no produce nada o puede producir una enfermedad renal aguda, ¿cierto? No se sabe si son micotoxinas, el grupo de las ocratoxinas, o si son los taninos o qué, pero la mayoría de la bibliografía desaconseja que inclusive ni siquiera una uva se le dé a los caninos y a los felinos y a los hurones. Los frutos secos fuera de las uvas, no lo sé. No lo sé, sí de las pasas de uva. Sí, la eso es una cuestión que lo definen los libros, ¿no es cierto? Tiene persina, que es una sustancia que puede ser hepatotóxica. He tenido ovejeros alemanes que comieron toda la vida. El único problema que tienen es obesidad y un pelo. Pero el colesterol no le va. Claro, pero es una cuestión más bien metabólica. Sí sé que el carozo es tóxico para las citácidas, para las aves. ¿Sí? Las aves se viven comiendo palmas. O sea, dependiendo de qué ave. Por ejemplo, los frutos del paraíso se ubican, son re tóxicos, pero para las aves no. ¿Por qué? Porque ellas comen y tienen un tránsito bastante rápido y aparte vieron que comen arcilla. Es decir, eso hace como si fuera un carbón activado, neutraliza las toxinas. He visto en Costanera Sur a las cotorritas comerse las semillas de Ricinus communis, no sé si lo ubican, el ricino tártaro, mortal, no les pasa absolutamente nada. Mal, terriblemente tóxico. Sí, inclusive en algunos países, lejos del nuestro por suerte, es una causa frecuente de suicidio. Ricinus communis, ricino o tártaro. Ahora les voy a mostrar unas fotos de la planta. Y tiene unos frutos con espinitas y unas semillitas ornamentadas. ¿Sí? Me queda una duda, Sí. ¿es la pasa de uva o la uva fresca? Las dos. Se supone que más tóxica es la pasa de uva. Concentra por deshidratación el o los principios tóxicos, que no se sabe muy bien cuáles. Bien. A nivel del sistema nervioso central, ¿algún tóxico que recuerden?
Puede provocar estos signos, Piretroides, piretroides, fosforados, marihuana, cocaína, muy bien, hay un montón de ejemplos, ivermectina, amitraz, perfecto. Es para ver cómo estamos posicionados en cuanto a la experiencia particular de ustedes. De grandes animales existen un montón de sustancias, no se sabe bien en pequeños animales por el tipo de alimentación. En grandes animales muchas sustancias funcionan como disruptores endocrinos, es decir, alteran la espermatogénesis, etc. Pero son más bien de grandes animales. A nivel mitocondrial, esto es importante, ¿no es cierto? Es un sistema fundamental para la vida. Recuerden que ahí ocurre la cadena respiratoria y la fosforilación oxidativa con síntesis de ATP. Entonces acá pega fuerte todo lo que altere alguno de los complejos, como por ejemplo cianuro, monóxido de carbono, ¿sí? Algunos metabolitos del paracetamol pegan fuerte sobre la membrana de la mitocondria. Y no sé si recuerdan de hace muchos años atrás, cuando cursamos bioquímica o patología, la salida de algunos componentes de la cadena respiratoria al citoplasma hace desastre. Eso conduce a la necrosis. Muy bien. Dejamos las generalidades y nos vamos un poquito a la evolución de los felinos. Los felinos están clasificados como hipercarnívoros, no sé si conocen ese término, al lado de los caninos que son mesocarnívoros, y hay un grupo más que es el de hipocarnívoros. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en criollo, que los hipercarnívoros tienen una dieta exclusiva de carne, o deberían tener una dieta exclusiva de carne. Esto es desde el punto de vista estricto de la especie, no de las conductas que adquiere por su vínculo con el humano, ¿es cierto? Ustedes saben que la alimentación se ha diversificado un montón hoy en día, pero el felino, si tiene que optar, va a elegir directamente carne. Hace aproximadamente, en un periodo de entre 30 y 10 millones de años atrás, se separó del grupo de otros carnívoros, el antecesor de los felinos, y luego continuó con ciertas divisiones en toda esta rama. Por ejemplo, eso hace de que se haya se haya hecho cada vez más específico su sistema enzimático para dejar de degradar compuestos de origen vegetal. ¿Me siguen? Es decir, todo su paquete enzimático, hepático, lo que fuere, está dirigido hacia la parte específica de comer carne. Entonces, todo lo que tenga algún componente químico relacionado con las plantas, como van a ver ahora, es un problema para el felino y también para el canino. Bien, bueno, esto lo saben, obviamente, lo habrán escuchado de un montón de especialistas y de colegas dedicados específicamente a esto, y se nota muchísimo en la toxicología, ¿sí? A mí me encanta la especie. Hace poco, muy poquito, 1 año y medio, me he convertido en propietario de felino y me cambió la vida para siempre. Yo siempre he sido perrero y es una historia totalmente diferente. Hace lo que quiere conmigo la gatita. Vamos, me quiere, es una cosa impresionante. Bien, esas particularidades que se ven a simple vista, no casa de herrero, cuchillo de palo, no, hacen de que la especie también tenga un montón de particularidades. Espero no ponerme muy denso con lo que viene. Diferencias entre caninos y felinos. Tasa de glucuronidación y rápida en la especie canina, con una tasa lenta en felinos, que creo que todos están al tanto de eso. No es que no lo hace, sino que lo hace mucho más lentamente. Entonces, si debemos utilizar algún fármaco que requiera de este proceso de fase 2 hepática, lo hacemos con una dosis o un intervalo interdosis específico. ¿Me siguen? En el caso de los AINES, por ejemplo. Las esterasas actúan de manera rápida en el canino, mientras que en el felino son más lentas, por eso son más susceptibles los felinos a la intoxicación por fosforados y carbamatos. Esto no significa que se intoxiquen con más frecuencia, El gato huele y se da cuenta de que hay algo. El perro va adentro, ¿sí?
Susceptibilidad de los hepatocitos a radicales libres, mientras que en el caso de los gatos, los eritrocitos son susceptibles en primer lugar a los radicales libres. Entonces, toda sustancia que forme en su toxicocinética radicales libres en el perro tiene más chance de provocar hepatotoxicidad, mientras que en el gato más bien lo que es metahemoglobinемia, formación del cuerpo de Hens. ¿Puede pasar al revés? Sí, pero con menor frecuencia. Para un determinado tóxico A, llamemos tóxico A, la dosis es una en particular, mientras que en el caso del felino es mucho menor. O sea, ¿qué significa esto? Que si, ahora la van a ver, la dosis, la invento ahora, del paracetamol tóxica para el perro es de 150 miligramos por kilo, en el felino es de apenas 10 a 40 miligramos por kilo. O sea, para la misma sustancia, el gato es mucho más susceptible al lado del canino por todo lo que venimos hablando. No están preparados para metabolizar compuestos fenólicos en el caso de los caninos y mucho menos los felinos. Es por eso que todo lo que tenga anillo fenólico, casi todo, hace de que el felino sea más susceptible a la toxicidad. ¿Saben cómo es el otro nombre del paracetamol? Acetaminofeno. Tiene un anillo fenólico. Ibuprofeno lo tiene, el propofol lo tiene. O sea, ahí tenemos un montón, un abanico importante de sustancias que pueden ser tóxicas para el felino. Bien, ahí lo que les decía, 10 miligramos por kilo de peso son tóxicos tomados de literatura, de estudios experimentales, ¿no es cierto? Comparado con los 150 del canino, es decir, es más resistente el canino. En el caso de, fíjense, el etilenglicol, apenas 1.4 mililitros kilo comparado con los 6 y piquito en el caso del perro. O hay una diferencia sustancial en cómo actúa una determinada sustancia tóxica en un elemento como plantas del género Lilium o Hemerocallis, es decir, los lirios. Para el gato es específicamente nefrotóxico, puede dar signos digestivos también, pero en el caso del canino no va a tener nefrotoxicidad, sino simplemente un cuadro de gastroenteritis que puede ser leve, moderado, raramente grave, pero que normalmente con la terapéutica tradicional de gastroenteritis anda todo bien. ¿Estamos? Bien, con respecto a la fisiopatología hepática, esto es lo voy a pasar un poco rápido. Básicamente, como les había comentado, el hígado lo que hace es transformar a una sustancia de liposoluble en hidrosoluble mediante estos mecanismos de fase 1, donde ocurren reacciones de oxidorreducción, metilación, etc. Y hay toda una serie de genes que codifican la actividad de un complejo enzimático muy grande que es P450, y luego en la segunda fase tenemos la unión a componentes que lo hacen cada vez más hidrosoluble y señalizan al metabolito para que secrete por unión. Acuérdense de que a veces pasa de que de no tóxico pasa a tóxico, como es el caso del etilenglicol o el paracetamol. Bien, ¿cuáles son algunos ejemplos de los fármacos hepatotóxicos para el caso del felino? Acá tenemos una lista, hay muchos más. Puse con un signo de pregunta el caso del diazepam, para acordarme de preguntarles si han tenido casos de intoxicación por diazepam. ¿Han leído los libros de que el diazepam es tóxico? Yo lo leí y en el caso de mi gata, que yo venía viajando la ruta, estaba muy nerviosa y lo único que tenía para bajarla fue diazepam. En resumen, se me murió de una hepatitis aguda gravísima. No le puedo echar culpa a eso, porque me dijeron que igual haciendo la toxicología no iba a poder determinarlo, porque fue muy cerca, pero me quedó la duda de que, y lo había leído. Sí, o sea, ahora les cuento más o menos por qué es la cosa, es muy molecular, yo nunca lo he visto, pero está ese dato. De todas maneras, todos los libros de terapéutica de toxicología indican al diazepam para controlar diferentes, por ejemplo, como anticonvulsivante, etcétera, ¿no es cierto? Ustedes saben que tienen otras indicaciones terapéuticas. Bien, y los que son causantes de enfermedad hepática crónica, bueno, esto es más bien en un uso prolongado, obviamente en el tiempo, pero lo que más importa desde la clínica diaria es
las sustancias que actúan en un curso agudo, ¿sí? Realmente hacer un diagnóstico de una intoxicación crónica en pequeñas especies y en grandes es bastante difícil. Bien, ¿cómo sucede el daño hepático? Bueno, un fármaco base o bien su metabolito produce el daño hepático por básicamente dos procesos, ya sea porque es dosis dependiente, es decir, capaz que con una dosis de paracetamol y dependiendo de la idiosincrasia, eso termine muy mal o tengamos chance de tratar al paciente. Si el propietario sigue, vos haces la anamnesis y te dice, sí, le di un ibuprofeno, le di un paracetamol. Y seguís preguntando y seguís preguntando y seguís preguntando y un momento antes de irse te dice, sí, le di por 4 días. Y te lo dice así, ¿no es cierto? Bueno, hay quienes te lo dicen directamente, pero hay que hacer un abordaje muy particular del propietario para que te diga lo que pasó. Hay gente bien suelta y hay gente que, sobre todo con cannabis o con ese tipo de cosas, ¿no? Y en el caso del diazepam es una cuestión más bien relacionada a la idiosincrasia del paciente. Lo que hace el diazepam es muy molecular, a ver si la puedo poner fácil, inhibe una bomba de flujo de ácidos biliares, es decir, hace que los ácidos biliares se queden dentro del hepatocito, no vayan hacia donde tienen que ir, ¿no es cierto?, a formar la bilis. Entonces eso en definitiva provoca necrosis de los hepatocitos. No sé si me siguen, para no ponerlo muy complicado. Entonces, ¿cómo se caracteriza ese daño hepático? Bien, puede ser entonces por estrés oxidativo o daño oxidativo, por disminución de biomoléculas intracelulares, básicamente todo lo que sea síntesis de proteína, o bien porque hay alteración de componentes celulares, como es el caso de radicales libres a consecuencia del metabolismo de tóxicos que producen lisis celular. Y el daño crónico, como para mencionar algo, en el caso particular de la especie felina puede ocurrir no por algo directo, sino más bien indirecto, en donde, por ejemplo, falla la síntesis proteica de estas apoproteínas que, no sé si se acuerdan, servían para formar lipoproteínas o para captar a los lípidos, entonces se acumulan en el hepatocito, o lo mismo que los corticoides que movilizan a los lípidos, y ustedes saben de estas complicaciones de la litidosis hepática en la especie felina, por cuestiones de estrés o lo que fuere, pero son cuestiones más bien metabólicas. Raramente una sustancia tóxica puede dar estos efectos en un tiempo prolongado, son, como les decía, más frecuentes las cuestiones agudas. Bien, el felino, dijimos que tiene una tasa de glucuronidación deficiente. Todos los libros te lo dicen. A mí no me gusta mucho la palabra, yo prefiero decir, no es que es deficiente, o sea, lo es si comparás con otra especie, pero para el gato es normal, porque eso está codificado desde su genética. ¿Por qué? Porque no tiene un gen, sino un pseudogen que codifica a las enzimas que participan en la glucuronidación. Esto significa de que a lo largo de la evolución ha perdido la capacidad de la tasa de glucuronidación simplemente porque su hábito alimentario ha sido cada vez más estrecho. ¿Me siguen? Bien. Además de esta falla en la expresión de este gen, también falla en uno similar que es UGT1A9 y eso está muy relacionado con la glucuronidación de metabolitos, por ejemplo, del paracetamol. Entonces ahí tenés un plus más para la susceptibilidad de la especie. Bien, hay diferencias con respecto a cómo metabolizan los fármacos los felinos. Fíjense ustedes, hay fármacos que no tienen indicación terapéutica en la especie felina ni canina, que sin embargo son rápidamente inactivados por glucuronidación, como es el caso del ibuprofeno. Pero eso no significa que tenga una aplicación terapéutica. De hecho que no la tiene, solo que esto me parece importante decir, estos estudios son in vitro, es decir, con hepatocitos, o sea, líneas celulares cultivadas en un medio artificial en donde realmente no se sabe si se puede homologar in vivo, especie viva, digamos. Bien, y lo que les decía, de que hay algunas sustancias que hacen circulación enterohepática y otras no. Por ejemplo, el ibuprofeno hace una amplia circulación enterohepática en el gato, mientras que en el caso del piroxicam no
Tampoco significa que tenga aplicación terapéutica, pero el piroxicam se elimina rápidamente porque existen bombas de flujo. No se asusten que después vamos a la parte práctica, ¿eh? Bien, entonces, la conjugación con glicina también es lenta, eso hace de que el felino sea muy susceptible a la toxicidad del ácido acetil salicílico. Y tienen una acetilación deficiente porque expresan una de dos enzimas que parten de un mismo gen y que hacen que sean susceptibles a fármacos, a la toxicidad de fármacos como sulfonamidas aplicadas en mucho tiempo, o bien el caso del paracetamol. ¿Se estaban viendo? Es decir, hay un montón de cuestiones que ya, para ponerlo fácil a este bien, para poner fácil a estas transparencias, vienen de la genética. Es decir, desde la evolución de la especie. Bien. Los felinos se llevan mal con todos los compuestos que tengan anillo fenólico. ¿Sí? Voy a dedicarme a un par nada más para no extendernos mucho. Propofol. ¿Usan propofol en el felino? Sí. Bien. Han leído que algunos libros desaconsejan y algunos colegas también desaconsejan el uso de propofol. Cuéntenme cómo lo usan, en qué situaciones, por cuánto tiempo. Sin miedo. Propofol. ¿En qué casos y en qué? Por ejemplo, para un flu. ¿Quién me habla? Acá, Sí, sí. No, lo he usado como inductor, no sé, para un flu, por ejemplo, a una dosis baja efecto, en realidad, dándole de a 0,1 Perfecto. hasta lograr la sufición química del animal. Perfecto, Depende muy de bien. la evolución, sigo dándole o no. Perfecto. Para radiografías también. Perfecto, muy bien. ¿Algún ejemplo más? Yo lo vi usar en intoxicación por piretroides. Perfecto, eso lo iba a decir también, muy bien. Forma cuerpos de Heinz. El propofol tiene la particularidad de que con pocas dosis, si hiciéramos un extendido, veríamos cuerpos de Heinz. El punto es que bueno, la cantidad que se forman con un uso cortito es compatible con la vida. Según los libros, tenés que tener al paciente usando propofol continuo durante 2 o 3 días, algo que en la clínica no ocurre. Son todas cuestiones de estudios experimentales. Muy bien. Y bueno, este ácido fenólico es el componente de la caotrina o fluido de Manchester, y este ácido gálico es el compuesto que está principalmente en los fenoles de las plantas. Por eso, si bien el felino come plantas, sabe cuál debe comer. A veces se equivoca. Bueno, fíjense, comparamos el gen humano con el gen canino y el gen felino para lo que es el paquete enzimático de enzimas que hacen glucuronidación. Fíjense el pedacito perista que tiene el felino comparado con el humano. Sí, quiere decir que la tasa del canino anda, y esta es la razón genética por la cual esa famosa glucuronidación deficiente del felino. Y acuérdense que el UGT1A6 es un pseudogen, es decir, tiene partes que no codifican nada, entonces la cantidad que produce es mínima, suficiente para glucuronidar, qué sé yo, compuestos como bilirrubina, es decir, compuestos endógenos, pero todo lo que sea de afuera le cuesta. ¿Se entiende? Bien, entonces, ¿cómo podemos hacer para hacer un diagnóstico de una sustancia que sea hepatotóxica? Fíjense que acá tenemos un listado tradicional de todo lo que podemos hacer en el laboratorio, y esto es algo muy ideal. Aquí abajo, obviamente, si determinamos o podemos hacer un diagnóstico etiológico de cuál fue la sustancia que provocó el daño hepático, evidentemente vamos a decirle al propietario no continúe con eso. Pero esto es todo muy ideal, porque no es que te va a llegar un paciente al inicio de una intoxicación, sino que te va a llegar con los signos bien puestos, bien evidentes. ¿Estamos? Bien, a nivel renal, muy rapidito también. Acuérdense que lo que hace el riñón básicamente es, mediante procesos de concentración y dilución, eliminar las sustancias tóxicas del organismo o productos del metabolismo. ¿Sí? ¿Cuáles son las sustancias que pueden, o los componentes que pueden provocar daño renal en la especie? Fíjense que tienen un listado aquí, en donde algunos no son de uso frecuente en la especie,
El problema, por ejemplo, con esto es si el antibiograma nos indica que sí o sí lo debemos utilizar, lo cual es bastante raro. Causas isquémicas no tóxicas, obstructivas, neoplásicas y las infecciosas, es decir, para que tengamos un abanico más amplio y no solamente consideremos a las sustancias tóxicas. Pero fíjense que aquí hay bastantes posibilidades. Dentro de zootoxinas tenemos a los venenos de las serpientes. Bien, esto es un poco largo, lo voy a traducir un poco mientras aparece porque tengo miedo de no poder mostrarles la parte que más me interesa. Básicamente lo que le ocurre al riñón es que va sufriendo cambios isquémicos en donde hay vasoconstricción y toda la vasculatura se vuelve cada vez menos susceptible a componentes vasodilatadores. De tal manera de que hay una hipoxia y eso genera de que el metabolismo no produzca la cantidad suficiente de ATP, entonces se queda sin la energía como para pagar todos los procesos biológicos. Posteriormente, la fase de mantenimiento y la fase de recuperación, si es que llegamos a eso, es que va disminuyendo progresivamente la tasa de filtración glomerular, ocurre apoptosis y necrosis, mientras la membrana basal se mantenga, hay una chance de recuperación. Algunas complicaciones en las etapas son o la uremia elevada o bien el hecho de que el órgano quede sensibilizado a la posibilidad de que si otro agente nefrotóxico lo afecta, la cosa va a estar bastante complicada aquí. Bien, entonces todo lo que podemos hacer para determinar el agente etiológico y las maniobras a realizar o las alteraciones que puede provocar una sustancia nefrotóxica en nuestro paciente. Y acá nos quedamos. Y un poquitito no vamos a repasar la coagulación, ustedes la recuerdan perfectamente, pero sí quiero presentar a la cuestión de la metahemoglobinemia. Por oxidación la hemoglobina se transforma en metahemoglobina y esto existe un sistema que normalmente la transforma en hemoglobina por acción de una metahemoglobina reductasa y hay todo un sistema de oxidorreducción para que esto ocurra. Bueno, esa enzima metahemoglobina reductasa es lenta en el felino, entonces su eritrocito es susceptible a todas las cuestiones que provocan oxidorreducción. Bien. Rodenticidas warfarínicos y venenos de vivipéridos, es decir, de víboras como la yarará, cascabeles, y sustancias que pueden formar cuerpos de Heinz, como es el caso del paracetamol o el propofol. Vamos. Hay muchísimos ejemplos más. Bien, les decía, la actividad de la metahemoglobina reductasa es mínima en el caso del felino. El felino en su hemoglobina tiene hasta 8 grupos sulfidrilos y eso hace de que se pueda desnaturalizar con más facilidad que el caso del canino y el humano. El canino tiene 4 grupos susceptibles, el humano tiene solo 2, entonces el gato es mucho más susceptible a la toxicidad del paracetamol. Y como les decía, en definitiva estos dos efectos en conjunto hacen de que se desarrolle o se forme un cuerpo de Heinz y ocurra hemólogsis. Bien, lo mismo de las consideraciones que tenemos para poder llegar a hacer el diagnóstico de una sustancia que provoque toxicidad hemática. Acá podemos considerar el caso del coagulograma, si sospechamos que se trata de una intoxicación por warfarínicos, algo poco frecuente pero no imposible en la especie. Y finalmente, como para terminar esta parte, bien cortito, ustedes, no vamos a repasar todas las capas que forman parte de la retina, pero sí es importante que tengan en cuenta el caso de las fluoroquinolonas. ¿Han tenido casos de intoxicación por fluoroquinolonas? ¿Han visto alguna vez? No, para nada. Bueno, el tema es ¿Intoxicación o de atrofia de retina? atrofia de retina, perdón, no intoxicación. Atrofia de retina, sí. ¿Han visto? Sí. Perfecto. El mecanismo por el cual ocurre es esto, porque el felino carece de un gen o no expresa el gen que es similar al del caso de las ivermectinas.
MDR1 o ABCB1, en el caso del felino es el ABCG2, de tal manera que pasa lo siguiente, muy rapidito, bueno, enrofloxacina y orvifloxacina y probablemente otras quinolonas, y lo que pasa es lo siguiente, la fluoroquinolona, como no tiene esa bomba de flujo el felino, no la expresa, se queda en el ojo y es una sustancia fotorreactiva. Entonces, en contacto con la luz genera radicales libres y de esa manera se produce la retinopatía. ¿Vamos? Muy bien. Esto es una explicación un poco más particular de lo que ocurre. Entonces, lo que queda es esa característica de el fondo de ojo bien brillante que le queda al felino luego de la utilización de las quinolonas, que normalmente ocurre porque es una cantidad considerable de fármaco que se utiliza de una manera incorrecta o por tiempo prolongado. ¿Sí? ¿Utilizan enrofloxacina en el felino? Sí. Sí. No, algunos no directamente. ¿En protocolos de cuántos días? Una semana y nada más. Bien. ¿Y qué dosis? 5 miligramos. Bien, de 2,5 a 5 miligramos y con eso anda. Muy bien. Estamos, degeneración retinal con ceguera, que puede ser transitoria o permanente, normalmente es permanente. El felino se adapta a la ceguera, es decir, se acostumbra. Va a errar un tiempo con los saltos, pero después se va a acostumbrar. Vamos. Como les decía, máximo diario, una dosis elevada cada 24 horas y puede haber un componente idiosincrático, ¿sí? Pero si se justifica su uso, no hay que dudar en hacerlo. Muy bien. Bueno, lo mismo que considerábamos, existe alguna alternativa para hacer el diagnóstico por electroretinograma, pero hace algo complejo y no está disponible siempre, y con la casuística o con la clínica es más que suficiente. Vamos. Muy bien. Y ahora seguimos con la otra parte. Muy bien. Ahora sí vamos a la parte práctica. Vamos a comenzar con los AINES. La intoxicación por AINES va normalmente de la mano del propietario. Es poco frecuente que sea un caso de iatrogenia. ¿Conocen algún caso? No. Bien. Pero no de uso veterinario, sino de uso humano. Ahí viene el problema. El mecanismo de acción, acuérdense que son inhibidores de COX que pueden ser específicos o inespecíficos. El meloxicam es supuestamente más inhibidor de COX-2, pero también tiene un efecto sobre COX-1, así que cuidado, no para nosotros. Es porque, les digo, me tocó ver hace poquitito un perro medicado con meloxicam por un médico con 15 miligramos por kilo día. Farmacocinética. Tienen una vida media prolongada dependiendo del AINE en particular. Fíjense que esto habla de la tasa de glucuronidación lenta que tiene el felino comparado con el canino, de 48 horas para la especie felina, pero acuérdense que hay diferencias. Y la signología es digestiva, hematológica o renal, y esto es más bien dosis dependiente o uso en el tiempo de un AINE. Puede haber hepatopatía, son casos bastante raros y eso conducir a la muerte, pero no por la hepatopatía en sí, sino por cualquier otro daño, porque puede dar daño multiorgánico. Sin embargo, creo que la mayoría de las veces la presentación es de tipo digestiva, ¿puede ser? ¿Han tenido casos de nefropatía por AINES? Sí. Son menos frecuentes, pero hay, Muy bien. Con respecto a los estudios complementarios, más o menos hemos hablado de lo que podemos llegar a pedir al laboratorio. Ustedes dirán, no puedo, o el propietario no quiere pagarlo, porque bueno, hay situaciones particulares para cada uno de ustedes, del lugar a que trabajen, pero eso sería ideal porque les da una idea de cómo comienza, cómo evoluciona y cómo puede terminar esta intoxicación, ¿sí? Cómo va evolucionando urea y creatinina, por ejemplo. Bien. Estos son simplemente cosas de libro y abajo de todo puse Flunixin pintado de grisecito porque varios libros lo mencionan como de uso terapéutico en felino con esa dosis, y les pregunto, ¿tienen experiencia con Flunixin
En el felino directamente no lo usa. Los anteriores, ahí sí, meloxicam, carprofeno, tampoco, ketoprofeno. Bueno, la mayoría de todos los colegas utilizamos o meloxicam o bien ketoprofeno, ¿no es cierto? No es un AINE, pero ¿han utilizado alguna vez dipirona? Sí. La siguen utilizando. Muy bien. Ahora vamos a charlar un poquitito de eso. Bien. El ibuprofeno, saben que tiene esa indicación en humanos que no tiene una dosis terapéutica ni en caninos ni en felinos. Con respecto a su cinética, lo que importa saber es que tiene circulación enterohepática. Por eso tanto ibuprofeno como naproxeno, esa es la diferencia sustancial que existe con el humano. Con respecto a la toxicidad, más o menos está establecido que con 150 miligramos por kilo comienzan los efectos digestivos, con unos 175 miligramos los renales, y algo raro que todavía no le encuentro la vuelta, con 400, una locura, miligramos por kilo, hay efectos neurológicos sin que medie daño hepático. No se sabe muy bien qué onda, si es una cuestión COX-3 a nivel central, ¿ok? Lo mencionan varios libros y yo no lo creía no le tenía mucha fe a esto hasta que vi un hurón de 600 gramos que se comió un ibuprofeno de 600 miligramos entero, donde la signología fue neurológica, pero zafó. Vieron que los hurones son súper revisadores, rompen todo, tienen los frascos que son para los niños que hay que apretar y bueno, si se calientan, los rompen y sacan lo que hay adentro. Perdóname, ¿qué tipo de signología? ¿Cómo? ¿Qué tipo de signología? Neurológica, depresión y convulsiones. Sí, por suerte se dio con diazepam, con fluidoterapia, se le hizo gastroprotección también. ¿Se habrá comido solo el ibuprofeno o se habrá comido algo más? El propietario mostró ¿cómo se llama? Cápsula, ¿no es cierto? Sí. ¿No viste la capsulita de Actron de 600 miligramos? Sí. El verde. ¿Sí? O sea, le quedaba algo de contenido, pero es una cosa rarísima porque es súper irritante el contenido de esa cápsula. ¿Sí? No sé si alguna vez se le quedó pegado al paladar, como a mí, y eso se abre en tu boca y es un desastre. Bien, tratamiento. Ojo, colegas, que estos son cuestiones que dependen mucho del momento en el cual encuentres o recibas a tu paciente. Esto de la inducción del vómito, o sea, si a vos te toca que doctor, justo ha comido un comprimido, podemos intentar la inducción del vómito. No está aconsejado el uso de agua oxigenada en el felino, ¿sí? Deberían reservarlo para alguna cuestión así extraordinaria como la ingestión fehaciente de un lirio, ¿no es cierto?, en donde después las complicaciones son terribles. Sí. Quería comentar lo que a mí me pasó, que yo todavía era estudiante con mi gato, que mi marido me había regalado unos lilium para un día de la primavera, y los teníamos alejados del gato para que no se lo coma, pero sin saber la toxicidad. Y justo escuchamos un ruido y vimos que se había caído la planta y que habían tirado unas hojas a la basura y el gato las comió. Y entonces empecé a buscar la toxicidad y cuando vi que era tal de tóxico, tenía silacina en mi casa y lo inyecté, lo hice vomitar y vomitó 2 hojas enormes. Menos mal. Durmió toda la noche y no le pasó absolutamente nada, ahora tiene 11 años, ese momento tenía 3. Bien. Y no le pasó nada, pero lo Bien. agarré. En esos casos, En ese momento. si se deprime mucho, pueden utilizar yoimbina, ¿no es cierto? Sí, que no va tenía. a afectar el vómito, ¿no es cierto? Pero pueden revertir la depresión con yoimbina, ¿no es cierto? Bien. Además me regaló flores. ¿Cómo? Cambiaste de novio. El tema es que cuando tienen el contacto inicial con el propietario y el gatito, una de las indicaciones que deben decirles es cuidado con esta planta y se la tienen que mostrar. Bien. Lavaje gástrico, bueno, ya es una cuestión mucho más compleja, ya con el paciente sintomático, hay que tener todo lo necesario para poder realizarlo, es decir, hablamos de cuestiones ideales, pero tratamos de ponerlo desde la práctica también. Fluidoterapia fundamental y la gastroprotección pueden hacer lo siguiente. O dan un medicamento como es un protector de mucosa, como el sucralfato,
indican omeprazol, es decir, inician omeprazol inyectable y continúan con omeprazol por vía oral, ¿no es cierto? No sé si están al tanto de que los antagonistas H2 tienen menos eficacia en el felino que en otras especies, es decir, ranitidina y ese tipo de cosas. Está demostrado que funcionan peor al lado del omeprazol. No sé si lo habían leído o lo escucharon. O sea, normalmente utilizamos como primera línea la ranitidina, ¿no es cierto? Bueno, está demostrado que el omeprazol funciona mucho mejor que la ranitidina para la gastroprotección. ¿Vamos? Inyectable no hay omeprazol, ¿no? De omeprazol sí, sí hay inyectable, es de uso humano. Sí hay. De hecho que tenés un paciente con, pues, yo por ustedes, si tenés un paciente con signología gastroentérica, vas a tener que utilizar la vía intravenosa, ¿no es cierto? ¿El vómito cuánto tenés el tiempo? Para inducir el vómito, la consigna es lo antes posible. De libro, 60 minutos, como máximo, con un paciente asintomático. Obviamente no intenten el vómito si el paciente está o excitado o en el prodromo de una convulsión o deprimido, porque ahí va a ser una macana terrible. ¿Pasa más tiempo y ya está? Hay excepciones, ¿no es cierto? No, por ejemplo, del felino no, pero en el caso del canino, si comió chocolate y pasaron hasta 4 o 5 horas, podés inducir el vómito si fue mucha la cantidad. Si tenés evidencia de que comió muchos comprimidos, algo medio raro, los comprimidos tienden a formar concreciones en el estómago, entonces tenés hasta 2 o 3 horas para inducir el vómito. ¿Se entiende? Pero la consigna que vos tenés que manejar es lo antes posible. Es difícil por el hecho de que te va a llegar con síntomas. Bien, ¿estamos? Bueno. Está en silencio. Sí, perfecto, porque se escucha mucha música. Paciente felino, prefiero que ustedes me cuenten qué ven. Está un poquito deprimido. Un poquito. Desconectado. Edema facial. No, mira. Paracetamol. Ah, así no se puede. No. Pálido. Ah, Deprimido. mira. Se ve como histérico desde acá. Paciente felino con un traumatismo por un choque. Una persona dedicada al proteccionismo le da 15 miligramos de meloxicam. ¿Sí? 15 miligramos de meloxicam. ¿Cuál era la dosis de meloxicam que teníamos? 15 miligramos. No tengo el dato si total o por kilo, pero igual es Pesaba 150 kilos. una guasada ¿Te das total cuenta? la cantidad que le hizo esta persona. ¿Y de dónde sacó la información? ¿Por qué sabe que el meloxicam se puede utilizar en el felino? Todo un tema, muy bien. Antipiréticos o analgésicos. ¿Te salvó? Perdón, ¿Te salvó? no. Caso fatal. Caso fatal es del gatito. Sí. Aguantó 24 horas, iba camino de la eutanasia y murió. Sí, la verdad estaba recontra complicado. Antipiréticos, analgésicos. Bueno, acá tenemos al paracetamol. Antipirético y analgésico, recuerden que no es más un AINE desde algunos años, o sea, se sacó de esa clasificación. De todas maneras tiene un efecto antiinflamatorio, pero mínimo, es más analgésico y antipirético, sin indicación en felinos, con una indicación en caninos, pero con un margen de seguridad estrecho. Igual hay colegas que tienen mucha cancha y utilizan el paracetamol combinado con otros fármacos para cuestiones de dolor crónico, por ejemplo. El problema con la indicación del paracetamol es, si ustedes lo van a usar en un canino, hay otras alternativas, pero si deciden utilizarlo, lo tienen que hacer ustedes. No le digan al propietario, dale tanto. El propietario dice, le doy un poquito más, o le di o no le di, y viene otro familiar y le da un poco más. El tema es que como se usan bebés, uno como que naturaliza que usas en bebés, y es lo que le pasa mucho a los propietarios, que naturalizan que si a un bebé no le hace nada, como le va a hacer Yo algo? aprendo, como dice acá la doctora, yo aprendo
de los médicos, toxicólogos, pediatras, del Gutiérrez, del Garraham, me comunico mucho con ellos, son gente piolísima. La cantidad de niños intoxicados con paracetamol de la mano de los padres es impresionante, ¿sí? Y graves y fatales, ¿eh? Eso es lo que, bueno, no sale mucho a la luz eso. Incluso cuando éramos chicos, las aspirinetas y los mejoralitos eran ricos. Sí, Igual era un sí, peligro. siguen siendo, Yo vale. tomaba. Bueno, la intoxicación en niños no va con un tafirol de 1 gramo, sino que va de los jarabes. Claro. Bueno, tienen un sabor agradable. Exactamente. Un poquito más, un poquito más, un poquito más, daño hepático en los niños. Bien, la toxicocinética del paracetamol es un tanto diferente porque no tiene un grado de unión importante de las proteínas plasmáticas, entonces pega con todo, está libre ahí para ejercer su efecto tóxico, y recuerden que tiene un metabolismo hepático, y ese metabolismo hepático genera un metabolito que se llama NAPQI, N-acetilparabenzoquinonimina, no importa. Ese compuesto tóxico es un radical libre que afecta, en el caso del felino, principalmente al eritrocito, ¿sí? Es decir, esto provoca metamoglobinemia, formación de cuerpos de Heinz, hemólisis. Puede dar daño hepático, pero más raramente en la especie, ¿sí? Bien, en el caso del canino, la dosis tóxica habíamos dicho entre 100 y 150, un poco menos, depende de donde leamos. En el felino es de tan solo 10 miligramos por kilo. Y los signos son, en el caso del felino, metamoglobinemia, cuerpo de Heinz, edema facial y de miembros que lo vieron en el caso del AINE, es decir, comparten también esa característica. Es más particular del felino esta signología, pero también se puede dar en el caso del canino, mientras que en el perro todo es más bien hacia el lado del hígado. ¿Estamos? Bien, como estudios complementarios, bueno, buscamos lo que es lo tradicional y la parte de perfiles hepático y renal. Tratamiento. Si podemos inducir el vómito, no creo, porque nos va a llegar un paciente con signos. Si podemos dar carbón activado, es una sola dosis porque no hace circulación enterohepática, a diferencia de ibuprofeno que sí lo hacía, entonces había que hacer dosis seriadas. ¿Dieron carbón activado alguna vez a un paciente? Sí. ¿Cómo lo preparan? ¿O cómo lo hicieron? Agarré la pastilla, la corté en el cuartito y se la metí. Bien, acá directo, muy bien. Tome. Cada cuánto, ¿no? Como cada 4 o 6 horas en el caso de que tengas que hacer varias dosis. ¿Alguna otra experiencia con el carbón activado? Se puede diluir, ¿no? Sí, se puede diluir. Lo mejor a utilizar es el carbón activado que se compra en polvo. Sí, se lo mezcla con una pequeña cantidad de agua. Si el paciente está ok, lo damos por boca, va a costar, y si no, por sonda. ¿Sí? No es fácil de conseguir. Los que venden peceras, ¿no? No, pero ese no es carbón activado, Ah, ok. ese es otro tipo de carbón, pero sí se consigue, puede ser, eso sí, eso sí. Conseguían sí comprimidos, pero no en polvo No. para mandar. Bien, no se olviden que el comprimido tiene una eficacia menor que el polvito. Pero se podría. Sí, tienen que, el carbón activado, el fundamento es la gran superficie de adsorción, de pegar sustancias tóxicas, entonces tienen que molerlo al comprimido, ¿sí? Pasa que tiene aglutinantes, entonces eso disminuye un poco la eficacia. Lo ideal sería, si me muevo en un lugar en donde nos dedicamos a las urgencias, emergencias, tener el polvillo, ¿sí? Lo venden acá, seguro, cerquita, Facultad de Medicina, lo deben tener. Alrededor de Científica Pasteur y todo ese tipo de lugares, estoy seguro que lo tienen. Pero en farmacias no. En alguna farmacia bien grande, de esas que hay acá en Capital, seguro. ¿Se puede tener preparado un día de la. Buena pregunta. No te va a tomar. Sí, decime. En un hospital que yo trabajaba tenían una botella de carbón. Eso lo tomaron de medicina humana. Sí, lo que pasa es que ¿cuánto tiempo? Yo supongo que el menor posible, porque si no pierde eficacia también, ¿sí? Lo mismo que el agua oxigenada si la utilizas en el canino. Si utilizas una agua oxigenada de hace un año,
poco efecto va a tener, tiene que ser nuevita y burbujeante. ¿Se entiende? Puede que no vomite, pero eso sería lo ideal. ¿Cómo es la dilución? Perdón. La dilución del carbono. El carbón activado, tomás una jeringa grande, por ejemplo, de 60 mililitros, haces el cálculo, no sé, 4 gramos totales y pones una pequeña cantidad de líquido, solución fisiológica o agua, que te permita más o menos solubilizar eso, pero queda siruposo. Te va a costar y te va a quedar negro todo. ¿Sí? Pero eso pasa en humanos también. Solo que en humanos está la ventaja de, la mayoría de los casos, la cuestión voluntaria. ¿Se entiende? Es mucho más difícil en el felino que en el canino. Pero donde puedan administrarlo, está bueno. ¿Y en el catártico cuál? ¿Cómo? Como catártico, clarísimo. Eso es un poco de bibliografía, es el sorbitol, que es difícil de conseguir. En algún momento venía carbón activado con sorbitol directamente ya listo para usar, ese estaba genial, pero no se consigue. Manitol por vía oral, sí, no me acuerdo en este momento la relación de la mezcla, porque hay que ponerlo en una determinada cantidad calculada para un humano de 70 kilos, si mal no recuerdo eran 500 mililitros de agua, y ahí se diluía y se daba una pequeña cantidad en sorbos, ¿sí? Ahí por ahí he leído que es la misma cantidad que se utiliza, o 1 mililitro de la solución por kilo, pero eso lo encontré en un lugar medio raro, en un libro medio raro, ¿sí? Pero no confiable, por eso ni lo mencioné. Pero el sorbitol, el manitol por vía oral es un catártico osmótico, bueno, lo mismo que el sorbitol, ¿no? ¿El también? Puede ser, no sé quién me está... Puede ser, sí. La idea del catártico es, ¿no es cierto?, una vez absorbida la toxina del carbón activado, que vaya con peristaltismo, digamos. Muy bien. Bueno, gastroprotección, lo mismo que vimos hoy, y en el caso de los específicos necesitan dar sustancias dadoras del grupo sulfidrilo, como es el caso de la acetilcisteína, cuyo nombre registrado les va a ser fácil, es el Acemuc. ¿Lo conocen? Sí. Bien, el único problema con todos los componentes azufrados, porque este es un derivado de aminoácidos, es que tienen un sabor espantoso. El sabor azufrado es amargo, incómodo, irritante, da pastosidad en la boca, entonces normalmente lo que se hace es se lo mezcla con una solución glucosada o se lo mezcla con algún jugo para intentar darle un poco de palatabilidad, pero esto es mucho también de forzar al paciente a que lo tome, ¿no es cierto? ¿Qué hace la acetilcisteína? Le da al hígado la posibilidad de formar glutatión. Y el glutatión es un sustrato de muchas enzimas que neutralizan radicales libres. ¿Me siguen? Y para el caso particular, ahí tienen la dosis de ataque y la dosis de mantenimiento. Pueden tomar un comprimido de Acemuc, no sé, 200 o 600 miligramos, dependiendo de canino o felino y la talla del paciente, y diluirlo en una pequeña cantidad de jugo. A mí me funcionó de manzana, por ejemplo. Pero eso tiene que ser también en las primeras horas. Tal cual. De todas maneras, podrías intentar unas horas posteriores. Lo que pasa es si te lleva un paciente, está bien lo que decís, si te lleva un paciente de 2 a 3 días de evolución, no hay Acemuc que te dé mano ahí, ¿no es cierto? Claro. Bien, ¿alguien más está? Sí. En el caso de que esto es un tóxico que sí hace circulación enterohepática, podría dar tranquilamente el Acemuc. Luego, lo que pasa que el problema con este es que no recircula. Exactamente, sí, en este caso no hay ningún Pero con problema. otros sí Podrías. Tendría sentido. O sea. Siempre que tengan un hepatotóxico, el Acemuc anda muy bien. Hay silimarina no en nuestro país para administración parenteral, por vía intravenosa. Acá no existe, eso sería lo ideal. Ahí te aseguras de que va toda la dosis, ¿no es cierto? Pero bueno, ni lo menciono, lo menciono por arriba, no está escrito ahí porque no existe en nuestro país. ¿Sí? Una cosita nomás, si se van a usar acetilcisteína, no lo den concomitantemente con carbón activado porque va a absorber a la acetilcisteína. ¿Sí? Si le dieron carbón activado, esperen 1 hora y den luego el acetilcisteína. Una sola toma de ese carbón activado. Sí, en este caso una sola toma.
Y para intentar transformar metahemoglobina en hemoglobina, tienen que utilizar ácido ascórbico, vitamina C, intravenosa lenta, a razón de 20 a 30 miligramos por kilo. No tiene muy buena eficacia comparado con otros compuestos como el azul de metileno, pero el azul de metileno en el gato es muy peligroso. ¿Sí? Si lo vas a usar, yo ni siquiera lo menciono, no lo escribí porque es bastante complicado, porque por él mismo puede dar metamoglobinemia. ¿Sí? Lo he usado en grandes animales, donde no hay problema en la intoxicación por nitratos, en unas plantas tóxicas. Bien, entonces vemos este video, imagino que estamos re mal de tiempo. Todos los gatos negros, No, este material es de colegas, Fíjense, es para que vean el edema facial, caso fatal también. Y acá sí, en este estado no hay ACMUC que funcione, ¿no? Paracetamol. ¿Al occidental o también fue...? No, este fue dado por el propietario. O sea, accidental también se llama a la intoxicación por la mano del propietario. Accidental. ¿Sí? A Se diferencia, cayó arriba de la sede. una cosa así. Maliciosa es cuando hay alguien que envenena o intoxica. Pero se considera que en el caso de que media el propietario es un accidente. ¿Sí? Que deja de serlo para mí cuando hay alguien que se cree veterinario. Ejercicio ilegal. Ejercicio ilegal, exactamente. Sí. En otros países es iatrogenia. Conozco casos en algunos colegas paraguayos que dan ibuprofeno a los perros. Ellos indican. Y algunos colegas en Argentina también. ¿Sí? Una cosa que no tiene... Podrá ser más barato que otras cosas de medicina veterinaria, pero no tiene dosis terapéutica. Bien. Fluoroquinolonas, muy rapidito. Bueno, ya habíamos charlado de esto. Fíjense que la mayoría de los casos de intoxicación de la retinopatía son por dosis muy altas. En el caso de, encontré cuestiones bibliográficas de qué pasa con la enrofloxacina. Hace mucho tiempo, hace unos años atrás, cuando recién salió, la dosis o el rango era mucho más amplio para el felino, llegaba hasta 12,5 miligramos por kilo o 10. Y después se vio el tema de la retinopatía, entonces empezaron a bajarlo. ¿Estamos? Entonces, no es para tenerle miedo a la fluoroquinolona, ¿no es cierto? Sino simplemente respetar el rango de dosis terapéutica, que no va a pasar absolutamente nada. Lactonas macrocíclicas. Bien. Ingestión accidental de ivermectina, el propietario, sobre todo los criadores, en el caso de caninos, que se creen también veterinarios, a un ovejero de 35 kilos, 6 mililitros de Ivomec. Y es porque algunas razas tienen mutación del gen ABCB1 o MDR1, que acuérdense era una bomba de flujo para la lactona macrocíclica. Entra al sistema nervioso central y se va. Pero hay razas que no lo expresan. ¿Se acuerdan? Coli. Bien, una cosita a tener en cuenta es que el 10% de la población de ovejeros alemanes también es mutante a la ABCB1. No expresan esa bomba de flujo que es la glicoproteína P. ¿Estamos? ¿Y por qué se usa ivermectina? Bueno, ustedes saben que la indicación original era para una enfermedad en particular y que luego se tergiversó extrarrótulo, pero hay veterinarios que siguen indicando ivermectina cuando existen un montón de cosas mucho más seguras, ¿no es cierto? Sí, o bueno, otras alternativas. Lo que pasa, ¿utilizan ivermectina en el felino? Sin miedo. A veces sí, a veces sí. Sí, ¿no es cierto? O sea, de la mano del colega no va a pasar absolutamente nada. ¿Cuál es el problema de la mano del colega? Que si tengo tiempo les muestro, que el colega diga, señor, dele 0,5 al adulto y 1 o 2 gotitas al gato, a los gatitos, y de vuelta. Le hace 1 o 2 gotitas a la gata y 0,5 a cada cachorro. ¿Se entiende? Entonces, eso de fraccionar en la jeringuita, darle un poquito, es una práctica de terror.
Bien, unión a canales de cloro posináptico, GABA dependientes que hacen que todo se hiperpolarice y el sistema nervioso se deprima. Circulación enterohepática, una vida media de 3 días, darle vuelta al organismo por su extremada o extrema liposolubilidad. Tiene una excreción digestiva, principalmente se va por materia fecal. La ivermectina que se utiliza en los campos o las lactonas macrocíclicas tienen un alto impacto en la biota que hay en la tierra, escarabajos, etc. La materia fecal queda 10 días ahí sin descomponerse como si fuera nuevita. Una cosa impresionante. Bien, signos neurológicos. Estos son, este en particular es el primero en aparecer y el último en irse, en el caso de la midriasis. Normalmente es todo para abajo, o sea, depresión, pero en algunos casos pueden haber convulsiones, son más raros, no sé si se han tenido ese tipo de casos. Disminuye la frecuencia cardíaca y respiratoria, cialorrea y vómitos, y faltaría poner que puede haber hipotermia también. Bueno, no se aplica ningún complementario. Normalmente el diagnóstico resulta relativamente sencillo si el propietario te indica que utilizó ivermectina. Fíjense que en las razas susceptibles la dosis tóxica es mucho menor comparada con la estandarizada para los Beagles, la dosis local 50, y los signos comienzan a aparecer de manera dosis dependiente. Es decir, ya son dosis muy altas, fíjense, pero dentro de esas altas, las más bajas, comienza la midriasis para luego continuar con la neurológica. Y en el caso de los gatitos, con esas dosis que para los adultos pueden ser terapéuticas, comienzan los signos neurológicos. ¿Han tenido casos de intoxicación en felinos? No. ¿Por ivermectina? Perdón, ¿la edad también es a partir de los 2 meses? Sí. ¿Tienen otro dato? 2 meses. Muy bien. Hay casos extremos, ¿no es cierto? Hay veces que uno se juega con ivermectina, pero tengan cuidado, en la actualidad existen fármacos más seguros. ¿Estamos? Una pregunta. Sí. ¿La administración por vía oral diferiría de la toxicidad? No, es lo mismo. Es lo mismo. Tanto la oral como la subcutánea te pueden... ¿Disminuye la biodiversidad? En realidad es mucho mayor que en el caso de la vía oral, ¿no es cierto? Por su alta liposolubilidad. Pero, por ejemplo, considerando la circulación enterohepática, es independiente de la vía, ¿no es cierto? Puede que sean signos un poco más atenuados por la vía subcutánea. Puede ser. Bien. Con respecto al tratamiento, todo eso es ideal si van a dar carbón activado porque el paciente, su estado lo permite. Tienen que hacerlo seriado porque hay una circulación enterohepática importante, al menos en las primeras 24 horas. Fluidoterapia importante, y esto es lo que se utiliza para los compuestos muy liposolubles, la emulsión lipídica intravenosa. Aquí se puede conseguir particularmente el lipofundin, tiene que ser al 20%, eso indica más bien la composición química que tiene la solución. Es una solución hecha de aceites de origen vegetal, que lo que hacen es, forman una emulsión, es decir, una mezcla agua y aceite, de tal manera que cuando esa mezcla pasa por el sistema nervioso central, chupa como una esponja a los compuestos liposolubles y se los lleva y se excretan por la vía biliar. ¿Sí? Se utiliza una dosis de ataque de 1,5 mililitros por kilo, en bolo en 1 a 3 minutos por vía intravenosa, y luego tenemos una dosis de mantenimiento de 0,25 mililitros kilo. Sirve también para la intoxicación por piretroides. ¿Sí? ¿Eso es de grandes? No, esta es una medicación de humanos que cada vez está más en desuso porque es para la alimentación parenteral. Sí. No sé si vieron esos conjuntos de sachet que viene salina, Ringer y uno chiquitito con vitamina y uno chiquitito lechoso. O si prestan atención, en el caso del Propofol, la parte blanca está hecho con lipofundin. Eso no significa que vayan a usar Propofol en estos casos. Simplemente les cuento cómo es el aspecto. ¿Sí? Caro, más o menos se debe estar unos 2.200 pesos el frasco de 500 mililitros. Muchos colegas cuando lo compran lo fraccionan
lo ponen en jeringas y lo congelan por 3 meses. ¿Por qué? Claro. Sale Platuli y tenés que cobrar un plus. Anda bastante bien, bastante Pero es bien. la diferencia del que se salve o que se muere. Tal cual. Pero solo se utilizaría para ivermectina. ¿Cuánto vale? Ivermectina, piretroide, metaldehído, que es el babocida, en el caso del canino. Después, no, ahí no tengo experiencia, es del libro, ibuprofeno, pero cuando tenés daño digestivo y renal ya no tiene sentido. Y algunos dicen que por órgano fosforado y carbamatos también, pero sí tengo experiencia en ivermectina y en piretroide. ¿Sí? ¿No han utilizado esta solución nunca? No, Ni sabía que existía. Sí, anda muy bien, No tiene efectos instantáneos, ¿sí? Pero por ejemplo, lo que puede durar unas 24 a 48 horas, esto se reduce sustancialmente. O sea, es eso más el tratamiento de sustento. Tal cual, tal En cual. el caso de inducción del vómito, eso fue obviamente tomado, si es inyectado, No tiene ningún sentido, exactamente. También es muy ideal porque no lo vas a recibir antojado. ¿Ah? Cada vez que se indica eso es un poco como consejo de la bibliografía, ¿no es cierto? No podría presentarles directamente, vamos acá, abajo. Si existe chance de inducir el vómito, bueno, pero todo depende de cómo encuentren al paciente. Bien, canino, una camada de 6 cachorros, perdón. Este es el caso de una colega chaqueña, de la doctora Sol Bosch, que recibe este cachorrito. Otro colega recibe a otro de esos 6, es decir, 2. 4 no se intoxican y 2 sí. Es decir, esto puede estar hablando un poco de la susceptibilidad individual en una camada, de la mano de quién, de una proteccionista, que se los dio por boca, ¿sí? Entonces, fíjense, uno de los signos característicos de esta intoxicación es la midriasis, aparte de la sinología neurológica, de apoyar la cabeza contra superficies duras, y otra cosa también bastante característica es la ceguera aparente. Fíjense, se está guiando por el olfato, ¿no es cierto? Básicamente, pero se chocaba todas las estructuras sólidas que aparecían en su camino. Está bien, era en otro lugar que no conocía, sí, pero se manejaba mal el cachorro. Fluidoterapia sin emulsión lipídica intravenosa anduvo muy bien. La emulsión lipídica intravenosa la pueden reservar para casos muy graves, de depresión, pero impresionante, al estado comatoso del paciente. ¿Sí? ¿Dónde si te cae un caso, dónde la vas a comprar sin urgencia? Conozco un solo proveedor que está en Entre Ríos, lo cual me llama la atención porque en Capital Federal debería haber. Una vez averigüé frente a Científica Pasteur, Instrumental Pasteur, ahí por Pasteur, y me dijeron que presentando el carnet de colegiado me lo podían vender, que tenían que pedir una autorización primero, porque ellos se los vendían al laboratorio que hace una de las presentaciones del Propofol. Así que, bueno, como les decía, utilizan esa base de huesos porque el Propofol es extremadamente liposoluble, ¿sí? Pregunté en todas las farmacias de aquí de Cava, las más grandes, y me miraban con una cara como diciendo ¿qué es eso? La única data, si querés después te lo paso porque no lo recuerdo en este momento, es un proveedor en Entre Ríos, que debería haber aquí. Debería haber aquí de también. alimentación no sirven? Sí sirven, lo que pasa es que eso sale, Muy caro. sí, como 5.000, 6.000 pesos el conjuntito. Es una locura, ¿no es cierto? Y utilizar solamente ese ochecito. O sea, no es algo, es ideal y lindo, pero desde el punto de vista de la práctica es complejo, ¿no es cierto? ¿Me siguen? Sí. Pero una vez que lo hagan y vean el efecto, realmente es impresionante. No para todos los pacientes. Para el paciente en estado comatoso, en este no. Bien. Gatito al cual la propietaria le dio ivermectina por vía oral, porque tenía sarna, detectó ella que tenía sarna, y este sí se salvó. ¿Sí? Porque no era negro.
Pobrecito. La cabeza apoyando sobre la mesa y esa midriasis. Plaguicidas. Ya lo repasamos, ¿no? Ahora va justo 1 hora y media. 1 hora y media. Sigo paramos. Sigo un rato más. ¿Aguantan? Cuando me dicen que terminamos, terminamos. Piretroides. Bien, presentamos todo esto, que creo que ustedes están al tanto, y charlamos un poquitito, ¿sí? Con respecto a los piretroides, va de la mano del propietario, ustedes lo saben perfectamente, es decir, aquí es una pipeta. Más raramente es un gato que acicala un perro, el propietario sabe que no le puede dar la pipeta al gato del perro, pero conviven en estrecha comunión, como pasa con mi perro y mi gata, que se viven lamiendo. Eso sería un peligro potencial. Y otra cosa que creo que viene en la próxima transparencia, sí, es que tienen que tener cuidado porque los piretroides son extremadamente tóxicos para animales que no termorregulan, es decir, los poiquilotermos, anfibios, peces, etcétera, etcétera. ¿Estamos? Bien. ¿Han tenido casos fatales con intoxicación de piretroides en el felino? ¿Sí? ¿Los han salvado? ¿Más salvados que muertos o más muertos que salvados? Más salvados que muertos. Muy bien, perfecto. ¿Empiezan con diazepam y funciona o no funciona el diazepam de entrada? ¿Sí o no? Dependiendo de cada caso. Bien. Entonces, 1 mililitro, esto es dato del libro, de permetrina, que es el más frecuente en estas pipetas, al 45%. Si el paciente no es atendido a tiempo y forma, puede generar un desenlace fatal en un paciente de peso estándar. Y las especies susceptibles son, en primer lugar, los peces, anfibios, etc. Y en el segundo lugar, comparándolos, en este caso, los felinos. La experiencia personal que tengo es, la mía fue, pregunto si tenía gatos, no tenía gatos, ¿sí? Pero jamás se me ocurrió preguntar que si tenía peces. La cuestión es que el propietario tenía un criadero de caracias. Entonces le puso la pipeta, un prurito impresionante, hacía mucho calor, calor chaqueño, se metió al estanque de los caracias y los caracias quedaron flotando. ¿Estamos? Y después un par de colegas que me comentaron que en las veterinarias vendían peces y dale el raid. Y los peces se murieron. En esos casos, apaguen el aireador, pongan una tapa a la pecera si es que necesitan utilizar raid, ventilen bien, saquen la tapa y prendan el aireador. Porque si no van a tener que pagar los peces ustedes. Bien. Tratamiento. Si podés descontaminar al paciente, los libros te dicen bañarlo, ¿sí? El baño tiene sus implicancias. Si es una cuestión puntual, tomás una toalla, la calentás con un secador de cabellos, deberías tener todo eso en la vete, y con eso secás y quitas el producto químico del pelaje si es que es una aplicación puntual, ¿cierto? Lo ideal es, que no todos los propietarios están de acuerdo, tricotomía, y si está muy extendido todo, baño. El baño lo vas a hacer lo más conservador posible, sin usar agua caliente, porque la vasodilatación favorece la penetración del piretroide, y el agua fría lo que hace es aumentar la toxicidad del piretroide. A menor temperatura, por eso son tan susceptibles los insectos. O los animales poiquilotermos, a menor temperatura, mayor susceptibilidad. Entonces, si lo bañan, inmediatamente después lo secan, y los libros te dicen agua a temperatura ambiente, pero si hace 5 grados, 8 grados, entonces debería estar atemperada a la temperatura del paciente. ¿Se entiende? Bien. ¿Se puede usar el jabón? Porque había una intoxicación de no se podía usar. El jabón en este tipo, o sea, puedes utilizar un detergente, una gotita de algún berretín, de una marca, de una parte de los pájaros, ¿sí? Que no el concentrado, sino el laguito, sí, un poquitito como para quitar eso. En el caso de, creo que te referís al tema de los cáusticos.
Es decir, si vos utilizas... Se me ocurre que es un cáustico, porque si vos utilizas, los jabones normalmente son de reacción alcalina, y si vos tenés un paciente que estuvo expuesto a un ácido, la reacción química ácido-base da una sal, pero eso es exotérmico, o sea, provocás más daño todavía. Creo que es eso a lo que te referís. ¿Sí? Bien. Carbón activado, si el paciente lo permite, si el estado del paciente lo permite, seriado, porque hace circulación enterohepática. ¿Sí? Fluidoterapia y el tratamiento de los signos que comprometen la vida. Acá hay cuestiones del libro, algunas son del libro, ¿no es cierto? Nosotros también tenemos que ver un poco la práctica o la experiencia que tenemos. Por eso les preguntaba recién si de entrada tuvieron suerte con el diazepam, porque hay veces en que no. ¿Sí? Hay veces en que eso va de la mano de qué tanto tóxico ingirió el felino en el acicalado y cuánto tiempo pasó desde que el propietario lo trajo. Vos preguntás, con unas convulsiones y unos tremores terribles, y el propietario te dice, ah, sí, yo me fui a trabajar a las 8 de la mañana y llegué a las 5 de la tarde y seguía. Lo dejé y estaba así, y volví y estaba así. Entonces, ese tipo de pacientes son, tenés menos chance de relajarlo, calmarlo, sedarlo con una benzodiazepina. Entonces tenés que ir a cosas más power, inclusive algunos toques de propofol. Vamos, esto es del libro, ¿sí? No sé si tienen experiencia. ¿No? No vas a controlar los tremores con nada que no sea metocarbamol. El metocarbamol es un derivado de la guaifenesina, que es un relajante muscular de acción central. Es una marca de grandes animales, pero en el prospecto indica también para caninos y felinos. Hay otra en donde solamente es el logo del equino, porque se utiliza mucho en el tétano equino, pero con eso se tratan los tremores. De hecho, que la bibliografía anglosajona te pone en primer lugar el metocarbamol y luego te indica las benzodiazepinas o todo lo demás. ¿Por qué? Porque bueno, los tremores no se controlan con otro fármaco, a veces no anda, ¿sí? Pero normalmente funciona bastante bien. No es muy caro, no recuerdo en este momento, sí, creo que salió algo así como 500 y pico. Se puede tener bastante tiempo y mejora bastante el tema de los tremores. Ahora, si no lo conseguís y los tremores son mínimos en tu paciente, no te preocupes en el sentido de tratar de controlarlos. El problema con los tremores y las convulsiones es la cuestión de la hipertermia y la rhabdomiólisis y todas las complicaciones, ¿no? Por eso uno debería controlar las convulsiones, pero con diazepam, si lo logras, está perfecto. Acá en este caso se usa también atropina o no. Bien, perfecto. No sé si aparece en la próxima. No, no aparece. La atropina no tiene indicación en la intoxicación por piretroides en el felino. ¿Estamos? Normalmente la intoxicación, que no lo incluía en el signo, cursa con taquicardia. Entonces, si vos pones atropina, la cosa se va a complicar. La salivación que pueda tener tu paciente, que puede ser poca, media o mucha, es consecuencia de la gran excitación. No es un signo muscarínico como el caso de los fosforados y carbonato, ¿se entiende? Entonces no. Pero para el fosforado sí. Para el fosforado sí, porque realmente ahí sí contrarresta el efecto de la acetilcolina, pero acá no. ¿Se entiende? Eso sería una cuestión de uso racional de fármacos. No tengan miedo, no usen atropina para el caso de los piretroides. Bien. Bueno, este sí respondió a diazepam. Si lo conocen, al Nico Ricau, este es un caso de él, en donde esto es lo que quería mostrarles. Uno podría estar tentado de usar atropina en este caso, pero qué sé yo, capaz estés tentado porque está una emergencia y el propietario está ahí con vos, adelante tuyo, y que la saliva, no está indicada la atropina aquí. ¿Sí? Muy bien. Órganos fosforados y carbamatos. Esto suele ser una cuestión de envenenamiento, es decir, una intoxicación de tipo maliciosa, en donde
lo que hacen los fosforados y carbamatos es provocar una inhibición irreversible en el caso del fosforado o reversible en el caso del carbamato de la enzima acetilcolinesterasa. Entonces, eso hace que se acumule acetilcolina en el espacio intersináptico y bombardea receptores muscarínicos y nicotínicos. ¿Me siguen? Bien. Entonces, en su cinética, lo único que importa es la circulación enterohepática y la redistribución. Recuerden de que eso hace de que estos sean pacientes que tienen criterio de internación. O sea, ustedes lo hacen zafar con atropina, no les den el alta, manténganlos en internación, porque puede darse la redistribución. Signos muscarínicos. De todos los que aparecen ahí, los que comprometen la vida del paciente son la bradicardia y la broncorrea. Broncorrea es la gran producción de mucosidad bronquial, hasta el punto que el paciente se dice puede ahogarse en sus propias secreciones. ¿Sí? Este es otro signo particular de la intoxicación por organofosforados y carbamatos, la miosis. Los nicotínicos son fasciculaciones y tremores, y los neurológicos son convulsiones y parálisis respiratoria, cardíaca por parálisis a nivel del sistema nervioso central. Complementarios, no se hace de rutina porque el diagnóstico es relativamente sencillo. El caso de la colinesterasa eritrocitaria, con una actividad menor al 70%, es confirmatorio, lo tiene que hacer un laboratorio que sabe y que tiene sus parámetros estandarizados, pero para hacértela más fácil, te van a llamar y te van a decir, aparecieron 10, 15, 20 perros muertos. Gatos, aves, moscas, arañas, todo lo que entre en contacto con esto. Bien, fíjense que la toxicidad de los órganos, de la unión que tienen los fosforados a la acetilcolinesterasa es mucho más prolongada que la unión que tiene el carbamato. Esto significa carbamato, esto significa monofosforado, y eso se da por el proceso de envejecimiento que tiene la acetilcolinesterasa, es decir, una unión cada vez más covalente del fosforado a la enzima acetilcolinesterasa. Y puede darse algo, esto no es tan importante como esto, en donde 5, 6, 7 días después del episodio agudo te va a llegar un paciente que puede estar con flacidez, con dificultad respiratoria, no puede levantar el cuello y la cabeza. Eso se llama síndrome intermedio. Lo que pasa es que el bombardeo excesivo de la acetilcolina a los muscarínicos hace que hagan ese efecto de regulación interna o down regulation. ¿Escucharon alguna vez esa palabra? Es decir, el receptor muscarínico se mete y queda el nicotínico nada más. Entonces, al quedar estimulado tenés un problema a nivel muscular, y la muerte puede ocurrir por parálisis respiratoria de los intercostales. Bien, tratamiento. Inducción del vómito, si llegas a tiempo, cosa que es rarísimo. Carbón activado cuando estabilices a tu paciente porque hace circulación enterohepática. Fluidoterapia. Y los signos que comprometen la vida, los muscarínicos, como son la bradicardia y la broncorrea, se tratan con atropina, a dosis alta, de 0,1 hasta 0,5 miligramos por kilo. Un cuarto intravenoso y el resto subcutáneo o intramuscular. ¿Estamos? ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias de acuerdo al grado de intoxicación que tenga tu paciente. En los casos leves, normalmente con una está bien. A veces necesitas, hiciste atropina y controlaste los signos muscarínicos, pero 2 o 3 horas después vuelve la bradicardia y vuelve la broncorrea. Entonces tenés que volver a dar atropina. Probablemente esta vez, esta segunda, esta tercera vez, a 0,1 miligramos por kilo. ¿Me siguen? Bien. Neurológicos con benzodiazepinas. Y eso no se consigue, lo pongo para respetar la bibliografía. La pralidoxima, sí, es específica para los fosforados. Sale las 5 ampollitas, algo así como 6.000 pesos. Ni siquiera en medicina humana lo utilizan. Con atropina andaría bastante bien la cosa. Bien, paciente intoxicado por probablemente un carbamato como el carbofurán.
de un colega de Entre Ríos, de Urdinarrain, el doctor Sebastián Medrin, donde ustedes ven aquí la fasciculación de grandes masas musculares. Además de todos los signos, estos son signos nicotínicos, además de todos los muscarínicos que había tenido, como gran cantidad de vómito, diarrea, etc. ¿Se salvó? No. ¿O tienen ni 20. De 20 La relación. no se salvaron 5. Aquí es donde les cuento un poco mi experiencia o mi zona de confort. Cada vez me alejo un poquitito más de la clínica y me voy hacia el laboratorio de toxicología. Es re difícil, todo sale caro, pero lo intento. Me envía el colega este CEU, donde ven una pasta de color rosa rara, ¿sí? Manda congelado, y también envía material vomitado, que también tenía esa pasta rosa, ¿sí? Entonces, en base a toda la signología que él describe, se hace el análisis mediante una técnica que se llama cromatografía gaseosa acoplada a espectrometría de masa. Estuve 3 días haciendo la extracción, era mi primera vez, y después lo inyectás y el aparato en 15 minutos, 16, te saca todos los resultados. Pero ese aparato sale $100.000, $200.000 y ahora no funca, es un hermoso pisapapeles así, carísimo, en una mesada. Bien, el sebo. Estos son los solventes que salen en la integración, lo voy a hacer muy fácil. Al tiempo de integración de 14 minutos sale un pico que coincide con carbofurano. Esto es el caso del sebo. En el caso del contenido estomacal, fíjense que el pico es menor. ¿Por qué? Porque ya hubo absorción de la sustancia tóxica. Y ustedes dicen, ¿y cómo sabes que es carbofurano? Porque el aparato te dice específicamente de que es carbofurano. Aparte que teníamos el estándar de carbofurano, tengo ahí en la cajita feliz venenosa guardada cosas como carbofurano, estricnina, todo bajo 7 llaves en donde nadie sabe, porque los necesito como patrones. ¿Se entiende, colegas? Bien. Otra cosa que vas a ver, yo con esto termino. Un pedazo de césped y tierra con vómito de canino, esto es de Citibel. No sé si notan. Puntitas negras. Cositas negras. Cositas negras. Muy bien. Ah, No, moscas. Mosca. Mosca, hormiga, 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 hormiga. Eso es típico por el poder de volteo que tienen los fosforados y los carbamatos. ¿Sí? ¿Tenés dudas si es un fosforado o un carbamato o no? Haces la prueba de la atropina. Y con esto les prometo que termino. Utilizás atropina a una dosis estándar. O sea, tiene signos de intoxicación, pero no estás de todo segura o seguro de que se trate de un inhibidor de colinesterasa. Ponés 0,02 miligramos por kilo intravenoso de atropina, la dosis estándar que conocemos, y si pasados 15 minutos vos ves que hay midriasis, disminución de las secreciones y taquicardia, significa que eso tiene poca chance. Mientras que de ser un fosforado carbamato, mientras que si 15 minutos después no hay una disminución sustancial de la frecuencia cardíaca, continúa la miosis y hay gran cantidad de secreción, no te alcanzó la dosis de atropina y significa que eso tiene toda la chance de ser una intoxicación por fosforado carbamato. Y ahí pasan a la dosis alta. ¿Me siguen? No se manden de entrada con 0,1, 0,5 miligramos por kilo de atropina, porque se pueden confundir con una intoxicación bastante frecuente que es la provocada por el jamín paraguayo. El jamín paraguayo tiene alcaloides tropánicos emparentados con la atropina. Si vos le metés más atropina, entra en un delirio tropínico que es difícil de contrarrestar. ¿Estamos? Tengo muchísimo más material para presentarles. Necesitaba pasar por una parte teórica que para mí era importante. Los invito a formar parte del grupo de toxicología veterinaria. Algunos de ustedes ya están ahí. Buscan el grupo toxicología veterinaria. Se fijan en las solicitudes de mensajes. Va a aparecer un pesado que se llama Pedro Sintegel pidiéndoles Qué bien que lo pronuncias vos, una copia del título o de la cédula. Es porque he tenido algunos ataques proteccionísticos. ¿Se entiende? Muy bien. ¿Estamos? Yo puedo seguir hasta las 12 de la noche, pero... Ya es tardísimo. Bueno, muchísimas gracias, en serio, en nombre de la mesa, la verdad es que...